Muchas gracias, Denis, por moderar esta primera conferencia de la doctora María de Jesús Duarte Espinosa, a quien agradezco con un enorme gusto y alegría. Ella es de nuestras egresadas, de las amigas del instituto, pero además una persona, una profesionista, una académica muy reconocida y con una trayectoria profesional excelente. Ella ha incidido, ha aportado en el área de la historia diplomática de México y Estados Unidos durante el Porfiriato. Entonces, me da mucho gusto que ya de nuestros alumnos egresados estén participando con nosotros en este 33 aniversario. Le agradezco mucho a María de Jesús por aceptar impartir esta charla y bueno, pues vamos a dar inicio a partir del día de hoy. Miércoles y hasta el viernes con una serie de conferencias, todas muy interesantes, de especialistas. Entonces, deseo que todo sea muy fructífero este, pa, para todos nosotros y que podamos aprender eh, bastante de lo que tienen que compartirnos los amigos del instituto que están celebrando con nosotros estos 33 primeros años de vida. Gracias, yo voy a tener que abandonar en un momento, como en 40 minutos, la reunión. Tenemos sesión de consejo, pero se quedan muy bien con la doctora Denis Trejo. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Rosario. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy Bueno, antes de darle la palabra a María de Jesús Duarte, a quien damos la bienvenida al Instituto de Investigaciones Históricas, pues quiero hacer una presentación muy breve de su carrera académica y luego ya le daré la palabra para que desarrolle su conferencia. María de Jesús Duarte obtuvo su licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana y su doctorado en Historia Latinoamericana en Indiana University. Es profesora de Historia de Estados Unidos y Latinoamérica en la Eastern New Mexico University. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones diplomáticas del régimen de Porfirio Díaz hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es autora del libro Frontera y Diplomacia, las relaciones México-Estados Unidos durante el Porfiriato, y hay además un reconocimiento muy importante a dicho libro porque recibió el premio Matías Romero por la mejor tesis de licenciatura. Ha realizado diversos trabajos que se han publicado en revistas y en libros, tanto colectivos como individuales. Ha publicado en Sinsun, en nuestra revista del Instituto de Investigaciones Históricas. Publicó también un artículo en un libro coordinado por José Alfredo Uribe y María Teresa Cortés y Consuelo Naranjo, y en un libro también editado por Rosario Rodríguez. Ay, discúlpenme, eso de tener todos los aparatos cerca. Y una última publicación muy reciente en el libro Border Policing, A History of Enforcement and Evasion in North America, editado por Holly Caribo and George Díaz de este año. Pues luego de hacer esta muy breve reseña, le damos la bienvenida nuevamente a la Universidad Michoacana, a María de Jesús, y particularmente pues al Instituto de Investigaciones Históricas, donde ella sabe que también es su casa.
Bienvenida, María de Jesús, y pues te cedo la palabra para que desarrolles eh, tu conferencia para proteger y vigilar la labor de los cónsules mexicanos en Estados Unidos durante el Porfiriato. Adelante. Muchas gracias por esa introducción. Agradezco mucho la invitación y el estar con ustedes. No sé si puedan ver mi pantalla. Sí, sí la vemos. Perfecto. Muy bien, porque la tecnología. Pues sin duda me siento muy complacida y en casa. Gracias. Y el día de hoy les quiero compartir algunas notas acerca de mi trabajo, principalmente este que se enfoca a la labor consular de los representantes mexicanos en Estados Unidos durante el Porfiriato. Para poner un poco de contexto, la mayoría de los trabajos que se han escrito recientemente, desde los 90 y hasta el presente, se centran principalmente en estos artífices de la diplomacia porfirista, principalmente Ignacio Mariscal y Matías Romero, los íconos de este periodo. Y creo anotar aquí un par de cosas. El término de las funciones de estos oficiales tiende a ser muy larga y esto va a coincidir con los cónsules que a continuación les voy a presentar. De tal modo que mi trabajo se centra en estos oficiales de estatura mediana, podría decirse, en el organigrama de la Secretaría de Relaciones, y estos que estamos viendo aquí serían los jefes de los cónsules a los que me voy a enfocar en un minuto. No podemos perder de vista la importancia de estos dos oaxaqueños, Mariscal y Romero, en el conocimiento que estos dos tenían de los Estados Unidos y cómo van a escoger a estos cónsules que van a servir en diferentes partes del mundo. Y en mi charla pues me enfoco a aquellos que se establecieron en Estados Unidos. Solían ser muchos de estos cónsules amigos personales tanto de Mariscal y de Romero, y con ellos se dirigían en correspondencia privada y oficial. Centrándonos en el área que me voy a concentrar, pues es la frontera México-Estados Unidos, y estamos hablando como a mediados de los 1880 encontramos que la red consular mexicana se encuentra muy bien establecida en Estados Unidos y principalmente en la región fronteriza. Hacia 1887 encuentro que existían alrededor de 24 consulados, entre consulados generales y viceconsulados en todo el territorio norteamericano, y de manera muy significativa en los estados de California, Arizona, Nuevo México, Colorado y Texas, encontramos 18 consulados. De ahí que podemos ver la importancia de la presencia mexicana en esa área, y asimismo el hecho de que estos consulados se encontraban en esta región también correspondía a que encontramos alrededor de unos 100,000 mexicanos establecidos en estas regiones. Mucha concentración de paisanos en ese entonces en los estados de Texas y California, y pues Arizona también, un poco menos en Colorado y Nuevo México. Algunos de los cónsules a los que me voy a referir en esta charla van a ser Jesús Escobar y Armendáriz y Plutarco Ornelas, ambos sirviendo en el estado de Texas. Escobar y Armendáriz en El Paso y Ornelas en San Antonio. Los dos cónsules que vemos aquí van a tener también una trayectoria larga, no similar, pero muy parecida a Ignacio Mariscal y el funcionario Matías Romero.
de tal forma que podemos ver aquí un patrón de empleo, si ustedes quieren, en el cual el gobierno porfirista va a escoger a estos funcionarios y ellos permanecen y los apoya a lo largo de décadas, sino una década o 2 décadas, y en el caso de Escobar, pues él muere en funciones en el consulado del Paso. En el caso de Plutarco Ornelas, él va a tener una larga trayectoria, aquí nada más pongo hasta 1904, pero posteriormente él va a tener la oportunidad de servir también en el gobierno de Madero. De tal forma, pues que la experiencia que estos funcionarios amasan a lo largo de sus carreras los hacen unos operadores indispensables en el aparato consular mexicano del gobierno de Díaz. Algunas de las medidas de protección consular, que es lo que nos interesa aquí, se centran principalmente en la asistencia legal que los consulados mexicanos en Estados Unidos le proveen a los migrantes establecidos en esas regiones de la frontera norteamericana. Por otro lado, también el programa de protección consular incluye una especie de demanda en la cual demanda en el sentido un requerimiento para los mexicanos que tenían que sacar una matrícula consular. Es decir, este es un documento de identificación que va a reconocer a aquellos que lo porten como ciudadanos mexicanos, y el gobierno mexicano le va a agregar un simbolismo muy importante a la matrícula consular, porque a quien porte tal documento, pues se le va a considerar un buen mexicano, entre comillas, un ciudadano leal al gobierno mexicano, y por lo tanto se le va a dar acceso a esta asistencia legal principalmente, la cual era súper importante debido a que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos en aquel entonces pues tenían desconocimiento del sistema legal, muchas veces se encontraban con problemas que podían escalar en prisión y condenas injustas, y a dónde tornar sus ojos para ayuda en estos casos, más que al cónsul en la región y pues al gobierno porfirista, que pues muchos tenían desconfianza de él, muchos tenían una animosidad tremenda debido a que en muchas ocasiones las políticas modernizadoras del gobierno porfirista habían sido las causantes de que muchos de estos paisanos emigraran al norte de México y o posteriormente hacia la frontera norteamericana. Esta política de matrículas consulares va a ser algo muy interesante porque, por una parte, los consulados mexicanos reciben esta orden de que todas las personas en su territorio saquen, ay Dios, perdonen ustedes, no sé qué está pasando aquí está. Saquen esta matrícula consular, la cual va a incluir pues información básica, nombre de la persona, sus generales, estatura, color de pelo, demás, y pues muy importante aquí si sabe firmar, si no sabe firmar, y por ejemplo en este caso vemos aquí una matrícula de San Antonio firmada por el cónsul Ornelas. Las funciones de esta matrícula consular, como lo ven ustedes aquí, es pues identificar a aquellos mexicanos en Estados Unidos, a darles acceso a la protección consular que se ofrecía en esas oficinas, y promover el patriotismo entre dicha población. Y pues una cosa muy importante que también vamos a ver aquí es cómo se les impide la adquisición de la ciudadanía norteamericana. Es decir, el portar este documento
avala el que aquel ciudadano permanezca fiel a la nacionalidad mexicana y por ende fiel al gobierno porfirista. Esta defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, entonces, también se va a establecer de una forma muy importante en el área de Texas, donde se van a ver una serie de atropellos y los cónsules van a estar al tanto de mucho de esta información y en ocasiones no de primera mano, sino muchas veces se van a enterar de aquellos atropellos por medio de la prensa escrita en español en aquella región. Aquí vemos un pequeño clip de un periódico en el que se habla de una expulsión de mexicanos en esa área. De forma que tanto Escobar y Armendáriz como Plutarco Ornelas van a ser los cónsules principales que van a dar cuenta de dichos atropellos. Se les va a encargar que investiguen y principalmente tratar de recabar información acerca de la nacionalidad de estas personas que se dicen mexicanos y comprobar que efectivamente siguen con sus derechos como mexicanos intactos, es decir, que no hayan pedido la ciudadanía norteamericana. Tenemos aquí una pequeña frase de otro cónsul muy importante del área, que fue Manuel Treviño en Laredo. Y aquí vemos la necesidad de tener una asistencia legal, la necesidad de contratar abogados que supiesen las leyes norteamericanas y estos abogados fuesen contratados por el gobierno mexicano para defender a los paisanos quienes se encontraban con asuntos legales por aquellos lares. Vemos aquí un par de cosas importantes que he venido mencionando. Por ejemplo, la necesidad de comprobar que aquellos mexicanos no habían renunciado a su nacionalidad mexicana, es decir, que no habían pedido o habían iniciado trámites para convertirse en ciudadanos norteamericanos. Y aquí la importancia de seguir siendo mexicanos en esa región, en este tiempo. Ay, me la voy a saltar, perdón. Y otro punto importante, entonces, ¿quién va a sufragar los gastos de aquella defensa de estos ciudadanos mexicanos? Pues aquí vemos, por ejemplo, este fue Plutarco Ornelas pidiendo un estipendio, una cantidad para contratar a aquellos jurisconsultos, abogados norteamericanos que representaran a los connacionales. Como ven ustedes aquí, se tiene en cuenta la pobreza de algunos de ellos, la falta de fondos para defenderse adecuadamente. Por ejemplo, vemos aquí que no podían cubrir costos de transportación para recabar información verídica que pudieran servir para armar una causa judicial a favor de estos connacionales. Y aquí donde entra el consulado mexicano como el enlace primordial entre los paisanos migrantes mexicanos de ese entonces y el aparato judicial norteamericano. Tal parece que para conseguir la justicia en Estados Unidos era necesario pasar por el consulado mexicano, como vemos aquí, porque ellos tenían los abogados y a cambio pues nada más exigían que aquella persona estuviese en pleno goce de sus derechos como ciudadano mexicano, que no hubiese renunciado a la nacionalidad mexicana. Sin embargo, también la política consular del porfiriato
al mismo tiempo que trataba de incluir aquella comunidad mexicana en la agenda de construcción nacional, también tenía una política muy excluyente, como veremos aquí con la ley de extranjería y naturalización de 1886. Esta ley básicamente indicaba la necesidad de que aquel ciudadano mexicano que hubiese residido por más de 10 años en el exterior pidiese al gobierno porfirista permiso, de alguna forma refrendar su lealtad, poner en claro que seguía siendo ciudadano mexicano. Y esta ley de 1886 permite a los cónsules de aquel entonces borrar literalmente, esa era la instrucción del secretario de Relaciones Ignacio Mariscal, borrar a todas las personas que hubiesen residido en Estados Unidos por más de 10 años, es decir, que ya no eran mexicanos, les retiraba sus derechos como ciudadanos y los arrojaba a la hostilidad de la población y de las leyes norteamericanas de aquel entonces. El resultado de esta ley de 1886 pues fue bastante clara en cuanto a que dejaría a una cantidad que no sabemos cuántos, disculpen ustedes, esto puedo decir alrededor de unos cientos de ciudadanos mexicanos que van a sentir el impacto de esta ley. De una forma muy clara deja a muchos de ellos, como han mencionado, sin patria y pues vulnerables ante la hostilidad del aparato legal norteamericano y de la sociedad de ese país también. También le permite esta ley de 1886 al gobierno mexicano, a través de sus cónsules, el desmarcarse de aquellas causas legales que ponían en peligro los derechos de los ciudadanos mexicanos o que les impedían a los cónsules realizar alguna tarea de asistencia legal. Aquí copio una frase que se refiere a un caso de Jesús Lares, quien fue acusado y condenado por haber matado a 2 ciudadanos norteamericanos. Y verán ustedes aquí cómo el gobierno mexicano, por medio del secretario Mariscal, se desmarca y justifica la inacción del gobierno mexicano para hacer algún tipo de maniobra legal para poder colaborar en la causa del mexicano Jesús Lares en esta ocasión, debido a que, bueno, ha perdido sus derechos como ciudadano mexicano, como lo vemos aquí. Este punto es bastante fascinante para mí y aún necesito encontrar más información en los archivos acerca del impacto de esta ley, que me parece una de las maniobras más interesantes del gobierno mexicano para tratar de controlar a la población mexicana en aquel entonces y pues protegerla, pero también mantener una vigilancia muy estricta. Y hacia esa vigilancia estricta vemos aquí cómo al final de 1890 ya la red consular se torna bastante más vigilante. Es un aparato que, como ustedes ven aquí, Plutarco Ornelas trata de que sea una red consular que esté pendiente de aquello, no solamente de los ciudadanos en la región, pero también muy alerta a las maquinaciones, como vemos aquí, de revolucionarios o aquellas personas opuestas al régimen de Porfirio Díaz. De tal forma que esta política porfirista
va a, por un lado, a favorecer a aquellos a quienes sean leales a su nacionalidad y al gobierno, y va a ser pues más implacable en contra de aquellos que se consideran opositores al régimen. Vemos también en la última frase final aquí de Plutarco Ornelas cómo este funcionario tiene en mente la construcción de una red consular que sirviese como un aparato más eficaz y más dedicado a proteger los intereses tanto de México como del gobierno porfirista. Muy bien. Entonces, concluyo brevemente aquí ofreciendo algunas anotaciones. Podemos ver entonces que la labor de los cónsules mexicanos durante el porfiriato ofrecen por una parte este mirador privilegiado para poder entender cómo funcionaba la diplomacia, el aparato diplomático mexicano y cómo estos cónsules mexicanos con su labor informativa, recabación de datos y demás, permiten o contribuyen decisivamente al diseño de una política exterior de México hacia Estados Unidos y hacia las comunidades migrantes de aquel entonces. Vemos, desde mi punto de vista, par de cosas importantes, como la labor de estos cónsules colocan tanto a la frontera norte como a las comunidades migrantes, al mexicano ordinario, al centro de la construcción de nación auspiciada por el gobierno porfirista. Y pues agregaría también aquí que la labor de los cónsules en Estados Unidos en ese entonces también permiten o contribuyen decisivamente a la construcción del suroeste americano, podríamos decirlo así. De tal forma que no podemos entender la evolución de estados como California, Texas o Arizona, Nuevo México, sin echar un vistazo a la política del régimen porfirista en esta región. Otro punto clave que merece mucho más análisis y mayores estudios es la forma en la cual los cónsules mexicanos cuestionan la imparcialidad de la Administración de Justicia norteamericana y logran contribuir también a formular y a formular esta idea de orden y ley en el área de la frontera norteamericana. Dicho de otra forma, el cuestionar la imparcialidad de la justicia norteamericana va aparejada con la condena de actitudes legales extraoficiales como el linchamiento, como los abusos, como abusos contra los derechos de los ciudadanos mexicanos en ese entonces. Perdón. Y antes de dar las gracias, tengo algo más aquí. De otra forma, quiero también anotar aquí cómo la labor de los cónsules, no me sale la imagen aquí, viene a cuestionar la política económica entreguista, de corte entreguista, que se estaba practicando durante el porfiriato. Los cónsules vienen un poco a desviar, diría yo, la mirada hacia esa política económica al enfatizar cómo los cónsules estaban protegiendo, ayudando, asistiendo de alguna forma a los mexicanos en esa región. Y finalmente creo que podemos entender, ojalá, cómo el aparato consular mexicano se convierte en esta línea de defensa durante el porfiriato, que va a incidir no solo a la permanencia, a favor de la permanencia del régimen porfirista, pero también va a ayudar a que la perspectiva
entre los migrantes del gobierno porfirista sea menos crítica y esté un poco también controlada a través de las políticas que hemos visto, la protección, la expedición de matrícula consular y la aplicación de la ley de extranjería de 1886. Creo que esta era la que estaba buscando. Concluiría entonces como pues esta labor de los cónsules mexicanos sirve para elaborar políticas de defensa y protección con aquellos mexicanos leales al gobierno mexicano y a su nacionalidad, pero también la labor de los cónsules resulta primordial en estas políticas excluyentes que van a mostrar más y más el cariz autoritario y excluyente del gobierno porfirista hacia sus opositores al norte del río Bravo. Es decir, que aquí vemos cómo el gobierno porfirista extiende su músculo autoritario allende del territorio nacional para hacer sentir su fuerza y llevar ese mensaje de control y de mexicanidad, podríamos decir, que hemos estado viendo en esta información que les he mostrado. Esto ya se volvió loco. Y nada más me restaría agradecerles su atención y espero sus sugerencias, comentarios sobre lo expuesto aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María de Jesús. Ha sido muy interesante tu charla. Realmente, pues es un área, la de estos funcionarios, los cónsules mexicanos en Estados Unidos, de lo cual conocemos muy poco. Y creo que, como tú has señalado, es importante advertir qué relación tienen con la política que se gestaba en México en relación a las relaciones con otros países, en este caso, pues con el más importante, que es los Estados Unidos, dado que, hasta la fecha, numerosos migrantes de origen mexicano hay en ese país. De hecho, actualmente, pues, cada vez tenemos más noticias, ¿no?, del papel de los cónsules de diversa manera en el apoyo o no a los migrantes, ¿no? Pero claro, esta política se va tejiendo poco a poco y es particularmente interesante cómo se elabora esta política en el gobierno porfiriano y pues las contradicciones, ¿no?, que emergen de esa política, esa ambigüedad con la que se mueve, ¿no? Bueno, pues yo dejaría la palabra abierta por si alguien quiere comentar, preguntar lo expuesto por la doctora María Duarte. Alguien de nuestros participantes en esta conferencia desafortunadamente no está ahorita viéndose en vivo como para tener, digamos, también retroalimentación desde Facebook. Se va a poner posteriormente esta conferencia, pero bueno, algunos estudiantes veo por ahí y otros amigos del instituto que a lo mejor les interesaría comentar algo. Así es que el micrófono está abierto para quien quiera participar. Anímense para que esto se ponga más intenso e interesante. Un tema de mucha actualidad ahorita, por cierto. Por ahí nos dicen que también a través del chat pueden hacer preguntas o comentarios, por si alguien tiene problemas con el micrófono. Yo insistiría, mientras tanto, en relación a lo que nos expuso María de Jesús,
pues esta política ambigua, ¿no, María de Jesús? Por un lado, se trata de apoyar legalmente a los mexicanos, pero por otra parte, eh, digamos que este control a través de este documento permite vigilar sus acciones y entonces retirar probablemente esa ayuda a quienes no son adeptos al régimen o muestran algún cuestionamiento, ¿no? Esto me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque uno se podría cuestionar si en diversos momentos, no solo en el régimen que tenemos caracterizado como autoritario de Porfirio Díaz, si en otros momentos también se continúan con estas políticas como duales, ¿no? Eh, eh, te expide un documento que te ampara, te da apoyo legal, pero a la vez eso mismo me sirve para controlar. En cierto modo, bueno, es parte, digamos, de un Estado, ¿no? De las maneras que tienen los estados de informarse de sus ciudadanos en el exterior, pero a la vez controlar, ¿no? Eso es interesante, como que es una ventana a un mundo que además se refleja incluso internamente, ¿no? Nos podría dar elementos hasta para pensarnos en el interior, ¿no? Bueno, parece que Rodrigo en efecto tuvo problemas con su micrófono porque puso un comentario aquí en el chat, lo leo en voz alta. Primero, felicitar a la doctora María por la conferencia. Se trata de un tema interesante para estudiar la política exterior del Estado-Nación. La pregunta sería esta. ¿Ha encontrado indicios de una política de cooperación o colaboración entre los sistemas consulares mexicano y el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿No? Excelente pregunta. Sin duda, existen esta colaboración. Más que colaboración, es una relación un poco tensa en la cual el aparato consular, los cónsules, Plutarco y Ornelas y Armendáriz, van a tratar de hacer valer sus investigaciones, sus dichos, su cuestionamiento, principalmente a las políticas legales que se establecían en la región fronteriza. Dicho de otro modo, la información de los cónsules va a ser filtrada por la Secretaría de Relaciones, enviada a Matías Romero para que a su vez presente generalmente una queja formal hacia al Departamento de Estado respecto a los atropellos o a los cuestionamientos legales que los cónsules veían en la región fronteriza. De modo que la colaboración pues no va a ser como tal, sino que muchas veces la respuesta del Departamento de Estado va a ser poner en tela de juicio los dichos o la investigación, la información recabada por los cónsules. Los cónsules a su vez tratan de persuadir tanto a la Secretaría como a Matías Romero con informes adicionales de que su postura es realmente la verdadera y subrayando una y otra vez, específicamente en el estado de Texas, que este era un estado hostil para los mexicanos, que era muy difícil ser mexicano en Texas y también les era difícil a los cónsules proteger los intereses generales de México en la región. De forma que existe estas avenidas de comunicación entre el Estado, el Departamento de Estado, pero filtrado a través de los jefes, podríamos decir así, de los cónsules mexicanos. Excelente pregunta, sin duda. Sí, nos lleva también a la idea de, pues, estas relaciones eh, desequilibradas de poder, ¿no? Entre el,
digamos, no exactamente el gobierno mexicano, sino sus funcionarios en Estados Unidos, ¿sí? A través de la pregunta y de lo que tú respondes, uno puede implicar o deducir que esta red consular, eh, si bien servía al gobierno mexicano, no tenía tampoco mucha capacidad, probablemente, de tener presencia política legal, digamos, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Sin Ujú. duda alguna. Y podría permitirme también sugerir que la posición final del gobierno mexicano, lógicamente, iba a ser establecida tanto por el secretario como el ministro o embajador en Estados Unidos. Y estos personajes entonces fungen como fieles de la balanza, podría decirse, para continuar esta relación amistosa entre México y Estados Unidos. Es decir, que tanto Mariscal como Romero empujaban las querellas de los cónsules, pero solo hasta cierto punto. Cuando ya se tornaba un poco más beligerante tanto las acusaciones de los cónsules como la respuesta del Departamento de Estado, desafortunadamente Mariscal o Romero bajaban de tono la querella y pues muchas veces quedaba pues nada más en este registro de correspondencia que no termina en nada y la frustración de los cónsules es muy evidente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, bueno, aquí ya hay otro comentario de Gabriela Cook. Dice, buenos días, muchas gracias por la conferencia, doctora María. Como dice Denny, es un tema de actualidad muy interesante. La expedición de la matrícula consular permitía dar asistencia legal a los ciudadanos mexicanos ante demandas injustas. La pregunta sería, ¿como cuáles demandas injustas y hasta dónde llegaba la protección del consulado mexicano? Muy, muy buena pregunta. Sí, y en cuanto a estos asuntos injustos, bueno, un poco, no sé, que también se vio ese clip de ese periódico, la expulsión de mexicanos que, por ejemplo, la animosidad um, de los tejanos en contra de las comunidades mexicanas llegaron a tal extremo de expulsar cientos de mexicanos de un poblado un par de veces. Entonces, estos mexicanos pues buscaban auxilio, por ejemplo, en San Antonio, que estaba a millas de distancia de donde estaban ellos establecidos, en un pueblo llamado Cisco. Y la querella, lo injusto de todo esto, se basaba ay Dios, en la tortura, la expulsión, el acoso a los pobladores mexicanos simplemente por ser mexicanos. Esa era una de las querellas y que se, que se consideraban pues totalmente injustas. Y por otro lado, Escobar, el cónsul Escobar, mantenía un récord de aquellos mexicanos en cárceles norteamericanas que estaban recluidos debido a delitos leves, podría decirse así, y a quienes se les establecía fianzas cuantiosas que les eran imposibles de cubrir. Por ende, esto será considerado como algo injusto. ¿Qué tanta capacidad tenía el aparato consular para proteger los derechos? Pues limitada, como lo hemos venido exponiendo. Se registraba, se enviaba, se daba a conocer a la Secretaría de Relaciones, se formulaba muchas veces una queja formal en contra de las autoridades estatales, Texas, California, donde fuese, y en muchas ocasiones esas quejas se elevaban ante el Departamento de Estado. ¿Con qué, con qué
récord de éxito, podría decirse. Bueno, un poco mínimo, porque como decimos, aquí juega mucho los intereses nacionales y la capacidad de estos diplomáticos mexicanos, Mariscal y Romero, para hacer estas maniobras de equilibrio, no enemistarse mucho con Estados Unidos, pero sí hablar fuerte, remarcar las injusticias de tono legal, las injusticias que surgían debido a la animosidad racial contra los mexicanos, y poner muy claro que Texas era un estado pues bastante beligerante, en el cual inclusive la justicia formal norteamericana tenía tremendos retos para establecerse frente, nuevamente, a la animosidad, la imparcialidad de la sociedad y de los miembros del aparato legal, judicial, a los sheriffs, etcétera, en la región. De modo que los cónsules están pues trabajando cuesta arriba, y su capacidad de defender pues a veces se torna un poco pues más bien simbólico. Se le da cobijo al mexicano, se le trata de proteger, pero esperanzas de que se lleve a éxito a su querella o que se logre una retribución monetaria o legal, muchas veces no termina del todo felizmente. Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna observación? ¿No? Bueno, pues no me resta más que agradecer a María de Jesús Duarte su presencia en el instituto, aunque sea de esta manera, virtual. Siempre decimos que nos gustaría que fuera de otra forma, pero pues dadas las circunstancias, este 33 aniversario del instituto se está llevando a cabo de manera virtual. Y pues te agradecemos mucho, María de Jesús, tu presencia, tu exposición, que sin duda pone sobre el tapete un tema que sigue siendo bastante candente y aunque haya ahora, digamos, un servicio consular mucho más organizado, no cabe duda que algunas de las dualidades o ambigüedades que se tejieron en aquel entonces seguramente siguen presentes en ese servicio consular. Muy agradecida, muchas gracias. Y una disculpa, los problemas técnicos. Todo el mundo No te estamos preocupes. acostumbrándonos a este nuevo ambiente, y les agradezco mucho sus comentarios. Cualquier otra pregunta o algo que surja posteriormente, con mucho gusto. Y un placer siempre colaborar con el instituto y con todos ustedes. Muchas gracias, doctora Trejo. Te recuerdo que la conferencia que ahorita se está grabando va a subirse a Facebook Live del instituto, y ahí se podrá retomar por cualquiera que la quiera volver a escuchar de los que están aquí, y seguramente algunos otros de nuestros estudiantes y nuestros colegas la podrán ver por Facebook. Muchas gracias a todos por su presencia y un saludo. Cuídense, hasta luego.